Todas sus lecturas y aproximaciones se han cumplido. Y ella le confiesa a Fernando Díaz que nació con ese don de poder visualizar eventos futuros, como cuando era una niña en el colegio y su profesora se retrasó y en medio de la clase ella vivía atemorizada de este don, pero en fin, la ganó el impulso, levanta la mano y le anuncia a la clase: la profesora ha sido atropellada y va a quedar coja. La madre superiora la saca de la clase y le dice: ¿tú cómo sabes eso? Y ella le dice: madre, lo vi como si hubiera estado en un televisor. Muy bien, Rosa María ha complementado este atributo que ella tiene con estudios de astrología, grafomorfología, kinesia y proxemia, que son las ciencias que estudian la fuerza de la energía planetaria, los rasgos de la caligrafía, de la escritura, el comportamiento, los gestos de las personas, de los seres humanos, que revelan en realidad su verdadera entraña. Porque muchas veces esta verdadera entraña no se condice con lo que dice el discurso, ¿no? Lo que se dice de boca para afuera. Entonces, en esa línea, ¿en qué se parece? Y eso nos va a decir Rosa María Cifuentes esta noche. ¿En qué se parece la letra, la caligrafía del premier Aníbal Torres con la del infame asesino Ted Bundy y qué nos revela? ¿Qué se infiere de esa voz atiplada y esas cejas arqueadas del ministro escudero Alejandro Salas? ¿Qué esconden los gestos repetitivos frecuentes del presidente Pedro Castillo, un presidente, dice Rosa María, con vocación de kamikaze? ¿O qué revelan el tono de voz, la mirada, los gestos, la actitud de la primera dama Lilia Paredes? De todo esto nos habla Rosa María, porque así como, y además, como cada persona tiene su carta astral, los países también tienen su carta astral. Y la del Perú viene con Plutón en retrógrado. ¿Qué significa Plutón en retrógrado? Rosa María dice: van a venir cargado de eventos definitivos y turbulentos. ¿Por qué? Porque se va a destapar la corrupción en todo el país, dice, pero va a haber muerte política y muerte física. Fernando Díaz. Más de un año y en este momento piden, pagan, fabrican colaboradores eficaces. El poder es como un demonio que obnubila y embriaga a aquellos personajes ambiciosos que utilizan las esferas del poder no solo para enriquecerse, sino para generar caos. Y si ustedes detectan que hemos robado un centavo, ustedes tienen toda la prerrogativa como pueblo sancionarme. Hace casi un año yo dije que llegaba el fin de la era Acuña y que iba a tener problemas legales. Entonces eso lo mencioné, pero repito, porque yo puedo verlo a partir de un mapa natal. ¿Qué es un mapa natal? Es la foto del espacio en el momento que naciste. Entonces ahorita ese proyecto de Aldo Trujillo me va a favorecer a mí. Existen personas que no son sanas a nivel mental y tienen trastornos de personalidad no tratados, que ocupan puestos de poder importante. Se inventan delitos allí, se inventan delincuentes y no buscan descubrir la verdad, sino crear un delito. Todos al nacer tenemos un día especial, pero sobre todo una hora precisa donde también se alinean los astros y las constelaciones. Los astros tienen una influencia en la vida en general. Entonces puedo aplicarlo a la economía, lo puedo aplicar a la ciencia, lo puedo aplicar a la matemática, lo puedo aplicar a la medicina y simplemente lo que hago es interpretarlo. Venimos a este mundo marcados por los planetas, las estrellas y la energía, nuestra personalidad, pero sobre todo nuestras decisiones están a veces escritas en una carta astral cuya elaboración y lectura es desde hace más de 10 años una de las tantas facetas de Rosa María Cifuentes. De profesión, soy periodista, tengo una maestría en periodismo, he estado en cátedra más de 20 años en mi vida, pero además soy coach ontológico, trabajo con equipos de salud mental hace más de 15 años y paralelamente a esta parte de la carrera me dediqué al campo de la astrología, especialmente a la astrología psicológica, de salud mental, de análisis internacionales y desastres. Autora de 23 libros, consultora en criminalística, especialista en descubrir las mentiras de los políticos porque es a través del cuerpo y sus gestos cuando estos realmente dicen la verdad. Tenemos el tono de voz, que es el paralenguaje, tenemos toda la postura de tu cuerpo, que es el sistema kinésico,
Tenemos los gestos inevitables, patógrafos, por ejemplo, estas exhalaciones que da Castillo cuando lo entrevista Fernando del Rincón. ¿Llegó Carolina López alguna vez y la saludó por cortesía en esas fechas? Y no fueron esas visitas, son editadas y son montadas. Son montadas. Así es. Eso está en proceso de investigación y ya usted sabrá va a saber la verdad pronto. Castillo se pasa la lengua por los labios e inmediatamente le preguntan, ¿conoces a Carolina López? Y él dice, no la vi, yo solo la vi entrar, y inmediatamente con los dedos se frota las piernas, y este frotarse las piernas es lo que se conoce como un gesto acicalador que produce el cerebro, que significa que están atacándolo y que él está siendo develado. Especialista en grafología, Rosa María ha descubierto que existen coincidencias asombrosas en la escritura de asesinos, psicópatas y dictadores, pero también sus análisis del llamado clima astral en las redes sociales ha concitado la atención de miles de personas que con la boca abierta confirman que sus vaticinios se cumplen muchas veces al pie de la letra. Hace un tiempo me preguntaban en mi clima astral, Rosa María, ¿qué opinas de Lady Camones? Y simplemente miré sus gestos y les dije, a mí no me gusta esa señora. Su lenguaje no verbal me dice que ella se acomoda. Ella se acomoda. Y bueno, check. Hablamos más con el cuerpo que con la propia voz. Los políticos nos pueden mentir, pero no todo el tiempo. Los grandes corruptos de la historia, los grandes corruptos y hombres del poder son muy elocuentes, son mitómanos profesionales, ¿no? No olvidemos que nosotros hemos tenido un expresidente que se ha suicidado. Cuando entró a prisión preventiva, yo miraba gestos en el rostro de Keiko, gestos patógrafos inevitables de odio. Miraba a las autoridades con mucha impotencia y tenía momentos en que hacía este movimiento con las uñas y con los dedos, que es un gesto que brota de la ansiedad, pero también de esta necesidad de desfogar la rabia, la ira. Vivimos una crisis política donde los principales poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, gozan por igual del descrédito tras verse envueltos en serias acusaciones de corrupción. Para Rosa María Cifuentes, según el clima astral, el Perú saldrá de esta crisis, pero con violencia y muerte. Yo lo que estoy mirando es la caída escandalosa de los corruptos. Sin embargo, considero, viendo el mapa natal del Perú, que eso no va a ocurrir sin violencia. Eso es algo que me preocupa, me apena por la gente que pueda perecer. Y también observo que creo que vamos a tener un 2023 al 26 de mucho programa mediático en el cual veamos a los corruptos a la reja. Pero ¿quién es esta analista que irrumpe de pronto en los medios con datos y revelaciones que descuadran a los políticos? Desde muy niña sintió que tenía un don especial. Hasta que yo tenía 15 años, yo siempre tenía mucho miedo de decirlas. Tenía pavor, porque pensaba que iban a cumplirse y yo no podía ayudar. Con el tiempo aprendí a decodificar cuáles eran certezas, cuáles de mis visiones eran una certeza, sobre todo los sueños premonitorios. Una de esas tantas premoniciones ocurrió siendo aún pequeña en el colegio. La profesora no llegaba a la clase y ella de pronto, a voz en cuello, lanzó una frase que escarapeló el cuerpo de la monja directora. Entonces yo levanté la voz y dije, le atropelló el carro en la esquina y ahora está coja. Y me acuerdo que la monja me sacó del brazo y me llevó a un costado y me dijo, ¿cómo sabes eso? Y me acuerdo que llorando le dije, no lo sé, madre, solo lo vi como en un televisor. Aquel episodio marcaría su camino en el mundo de la paragnosis, el conocimiento anticipado de un suceso. Su abuelo era además jefe de la Policía de Investigaciones y ella, estudiante de periodismo, abducida por la crónica policial. La semiótica, la kinésica y la grafología fueron materia de estudio. Y con la grafología yo puedo encontrar cómo son rasgos en el rostro con la morfopsicología. Y qué interesante ver estos rasgos angulosos que denotan intolerancia en la firma de Aníbal Torres. En uno de sus últimos libros ha analizado el rostro de los candidatos a la presidencia y el actual gobierno de Pedro Castillo con sus ministros, ayalleros, reos y prófugos no ha sido ajeno a la mirada de esta mujer que ha descifrado la personalidad de la cofradía chotana. Para mí, él es un personaje
Él se ha metido en el personaje que le han encargado que sea. Sabe perfectamente que no está preparado para ejercer un cargo público, lo sabe. Incluso puede llegar a ser un kamikaze, sin importarle lo que esté pasando con su familia, y está muy presionado por todos lados. Según Rosa María, en la estructura de los Castillo Paredes, la figura de Lilia es tan fuerte y determinante que le recuerda a veces a Nadine Heredia. La señora es un personaje fuerte. Por el tono, por la mirada y la forma en la que le contestaba a la prensa, tiene ese lenguaje corporal de las mujeres mandonas. El paralenguaje, el tono de voz es autoritario. Y en muchas ocasiones se ha notado rencor hacia su esposo. En sus bocas puede anidar el más pacífico de los discursos, pero son las miradas las que revelan las más crueles intenciones. Discute con la congresista Moyano y le señala con el dedo. Y ahí tú puedes ver el temperamento irritable, intolerante. Pero si de gestos hablamos, el premier Aníbal Torres es un verdadero banquete para los estudiosos de la kinesia y la proxemia, ciencias que analizan el lenguaje corporal. Cuando él va a mentir, sonríe, tiene muecas espontáneas y no le importa mentir hasta el final. Es más, goza del poder. Cuando le preguntan sobre su hermano, sobre los contratos que ha hecho su hermano, se atreve a decir que le tienen envidia. Nos mata la envidia. Muéranse de envidia los que están en contra de eso. Lo describe como un personaje complejo, intolerante a la frustración. Rosa María señala que en estos tiempos las máscaras de los corruptos serán develadas y Aníbal Torres, investigado también por este delito, estará bajo la sombra de Plutón. Plutón le va a jugar muy mala pasada a todos los políticos del mundo. Plutón está caminando al revés desde hace algunos meses. Plutón retrógrado se llama. ¿Qué significa para que la gente me entienda? El destape de la corrupción. Los corruptos van a caer y a los corruptos se les quita la máscara en todo el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Y Plutón es la muerte política y la muerte física. Lo tiene encima Aníbal Torres. El tono de voz revela también personalidades e intenciones. El ejemplo que Rosa María Cifuentes elige es la voz del ministro Alejandro Salas. Uno de los tonos de voz que más hace dudar a un especialista es el de aquel que, siendo hombre, parece una caricatura o parece un niño y suena como si tuviera un pito. Mañana más tarde nos van a querer seguramente abrir investigaciones, que lo hagan. Es sumamente interesante cómo no tiene cejas y si te das cuenta son muy curvaditas. Esas cejas tan curvaditas la tienen las personas que tienen una capacidad de ser muy amables, son grandes anfitriones. Sin embargo, es la gente que vive su tortura en soledad. Es la gente que se atormenta por dentro. Es la gente que puede tener insomnio, que puede estar mucho más nervioso. Pero no solo el Ejecutivo esconde perfiles ambiciosos y truculentos. Hace año y medio, Rosa María vaticinó la caída de César Acuña. Es un personaje que le llamamos, como decía Habermas, un animal político. De esos que se niegan a morir, que siempre quieren estar en el baile, que quiere tomarse una foto con una autoridad importante. Hoy día es Castillo, en el anterior gobierno era PPK y no importa con quién, pero él quiere estar en la foto junto al poder y perpetuarse en la historia. Lo está logrando, pero de mala manera para su linaje. Hoy estamos acordando parte de la agenda, estrategia para ayudarme a mí. El reciente audio con Lady Camones exigiendo cuotas de poder y beneficios lo ha hecho merecedor de una investigación fiscal. Para Rosa María, el líder de APP nunca será presidente, pues su lenguaje corporal no genera respeto y menos autoridad. Considero que él es un hombre que ha necesitado reafirmar su imagen. Hasta la esposa que cambió, la cambió por una que era más joven y que tiene el cabello diferente. Entonces él, en su lenguaje corporal, ahora no le importa verse como un sugar daddy, porque él está tratando de elevar su imagen, pero él se siente feliz demostrando poder. En el bonus track de esta lista está alguien dominado por el fanatismo y que merecería un abordaje de diván aún mayor. Yo creo que él vive una fantasía. Sin embargo, lo peligroso de ese tipo de personajes es que actúan por impulso. Ya lo hizo una vez y miren lo que ocurrió. Desde que tuvo acceso a la hora exacta de su nacimiento, Rosa María ha estudiado también a profundidad la carta astral de Keiko Fujimori. Vaticinó desde su derrota
hasta su reciente divorcio. Estaba escrito en su mapa esta separación física y legal de Mar Vito. Yo creo que todavía ella tiene duros años, difíciles momentos, y dudo mucho que ella logre levantar el fujimorismo como en algún momento o colocarlo en la posición que lo puso su padre. Los políticos, celebridades, futbolistas y multimillonarios en todo el mundo tienen un astrólogo de cabecera. Las personas viven bajo un signo regente, los países también. El Perú, nacido en julio, tiene un destino trazado en los astros que todavía puede corregirse y ojalá evitarse. El Perú es de signo Leo y el signo Leo en el Perú es el signo del ego. Los políticos se pelean uno con los otros. Nosotros somos un país donde gobierna el que quiere verse vestido como rey, aunque realmente tú tienes cero conocimiento. Muy bien, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero yo les recomiendo quedarse con nosotros porque les vamos a mostrar que el paraíso terrenal está muy cerca de Lima, bueno, a unas 3 horas de vuelo, pero está en medio del mar Caribe, arena blanca,